Bueno, buenas noches. Primero, dar las gracias al Centro Sefarad que nos acoge una vez más. Nos sentimos como en casa. O sea que para todos los miembros del Centro Sefarad, muchísimas gracias por recibirnos una vez más. Y para Nagrela es un placer presentar este libro, Cuando el tiempo se detuvo, escrito por Ariana. Bienvenida a Madrid, Ariana. Estamos encantados de que estés aquí con nosotros. El dicho de que un libro para un editor es un parto, en esta ocasión es más o menos cierto. Mary Meir, quien conoces bien, nuestra consuegra, le pidió a Susan, que por cierto es quien más trabajó para este libro, para que este libro vea la luz, como es lógico por otra parte, que comprara el libro porque es excepcional. Paralelamente, José Ignacio Jiménez Blanco, un buen amigo y miembro del comité de edición de nuestra editorial, me dijo: Rubén, tienes que conseguir los derechos de este libro porque encaja perfectamente con vuestro catálogo. Pues nada, he dicho y hecho. Susan compró un libro, yo compré otro por otro lado, sin saberlo. Y yo planté la semilla consiguiendo los derechos y Susan trabajó sin parar para conseguir que el libro lo tengamos hoy con nosotros, con una edición impecable. Gracias por el trabajo tuyo, como siempre. La misión de Nagrela es difundir la cultura y el pensamiento del pueblo judío en español. Nos sentimos muy orgullosos de ser los editores de este libro y poder contar contigo, con Ariana, para presentar este libro aquí en Madrid. De hecho, este mes vamos a presentar 2 libros más, entre este mes y el mes que viene. Uno es de Jonathan Sacks, Moralidad, coincidiendo con la fecha de su fallecimiento, que fue su último libro. Y a primeros de noviembre, un libro que se llama Los papeles secretos de Pape, escrito por Alexandra Siniglio. Con lo cual estamos con bastante actividad editorial estas semanas. Ariana nació y creció en Venezuela. Se graduó de la Universidad de Tufts en Historia y Literatura Francesa y obtuvo un máster en Literatura Española y Latinoamericana por la Universidad de Nueva York, donde impartió clases antes de mudarse al Reino Unido. Ahí obtuvo el diploma de posgrado en Psicología de la Religión por la Universidad de Londres. También trabajó como corresponsal extranjera para el Daily Journal de Venezuela y ha publicado artículos en The European. Actualmente reside en Londres con su familia. Cuando el tiempo se detuvo es su primer libro. Siendo niña, Adriana en Caracas jugaba a los detectives. A falta de misterios reales que resolver, empezó a investigar el enigma de su padre, Hans Neumann, un brillante industrial y filántropo que se despertaba por las noches gritando en un idioma desconocido. En una caja que le deja su padre tras morir, Ariana encuentra un documento de identidad con la fotografía de su padre de joven, pero a nombre de otra persona. Es la primera pista acerca de un hombre que jamás habló de su pasado. Ariana se lanza a la búsqueda por toda Europa. Su gran hallazgo son las memorias de su padre y un trabajo de investigación profundo. En todo caso, aquí a quien queremos escucharte es a ti, Ariana, no a mí. O sea que por favor te pido que nos cuentes tu historia, que estamos ávidos de escucharla. La hemos escuchado en inglés alguna vez, pero nunca hemos tenido el gusto de escucharla en castellano. Muchísimas gracias. ¿Me oyen? Sí. ¿Sí? Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Susan. Para mí, es crucial y importantísimo. No. Ahora sí. ¿Me oyen ahora? No. Usa este si quieres. ¿Me oyen ahora? Ok. Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Susan. Para mí es crucial, la verdad, que el libro esté en español, a pesar de que lo escribí en inglés, porque mi corazón está en Venezuela y el corazón de mi papá siempre estuvo en Venezuela. Entonces, tenerlo en español de verdad que significa el mundo. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias al Centro Sefarad por acogernos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Se los agradezco de verdad muchísimo. Yo sé que hay pandemias y toda clase de obstáculos que tuvimos que sobremontar para llegar aquí. Se los agradezco muchísimo. La otra cosa que les voy a decir, que es un poco como una advertencia, es que yo escribí este libro en inglés. Hice todos mis estudios y toda la investigación del libro, que fueron unos 20 años, en inglés. Esta es mi primera vez
presentándolo en español. Y me acabo de dar cuenta que yo uso el español para cosas de emoción, para hablar con mi familia, para hablar con mis amigos, pero no para hablar del Holocausto. Entonces, a veces sí uso una palabra equivocada. Si se me olvida un término, por favor, perdónenme. Pero bueno, vamos a comenzar. Si ustedes me hubieran conocido cuando yo tenía 17 años, yo les hubiera dicho que tenía muy poca conexión con Checoslovaquia y absolutamente cero con el Holocausto o con el judaísmo. Yo crecí, como dijo Rubén, en Venezuela, muy lejos de Europa y muy lejos de la Segunda Guerra Mundial. Y no fue hasta 1988, cuando yo tenía 17 años, que fui a estudiar en la Universidad de Tufts en Boston, que alguien se me acercó y me dijo por primera vez, tú eres judía. Y ese fue una persona que yo no conocía, un amigo mío que es gran amigo mío todavía, que se llama Elliot, es un mexicano, y cuando habíamos llegado a la orientación internacional de los estudiantes internacionales, nos habían dado todos una lista con unas fotos y unos nombres de todos los estudiantes. Y Elliot se me acerca y me dice, tenemos que conocernos. Y yo le digo, ¿y por qué? Y cuando me mira, me dice, porque los dos somos latinos, somos judíos y somos muy guapos. Entonces, yo me quedé un poco de unas y le dije, Elliot, tenemos un problema porque yo no soy judía y tú no eres guapo. Pero esa fue la primera vez que alguien me dijo que era judía. Y bueno, voy a comenzar por hacer algo un poco extraño en esta presentación, porque la mayor parte de la gente esconde sus fotos de bebé. Y yo no solo les voy a enseñar las fotos mías de bebé, les voy a enseñar un video. Y lo voy a hacer, y ustedes capaz y piensen, bueno, esto es un poquito demasiado personal, esto es un libro del Holocausto, pero es que esto no comenzó su vida siendo un libro. Esto comenzó como una búsqueda muy personal de identidad. Quería resolver el misterio de mi padre, de su pasado, y saber de dónde provenía él y de dónde provenía yo. Entonces, vamos a comenzar con esto. Espero que se vea. Como ve, mi padre era bastante mayor. Tenía casi 50 años cuando yo llegué. Y yo era la única hija de su segundo matrimonio. Tuve una infancia profundamente feliz y luminosa. Teníamos una vida intensa en nuestra casa en Los Chorros. Vivíamos en una Venezuela muy distinta a la Venezuela de hoy en día, una Venezuela llena de potencial y de promesa. Y yo era la hija de un industrialista exitosísimo, que trabajaba muchísimo, intensamente, pero que también estaba metido en museos y en universidades y escribía, y estaba de verdad metido de cabeza en su presente y en su vida. Y esa vida era tan intensa que nunca me pareció extraño que él no hablara de su pasado. Entonces yo crecí sabiendo solamente que mi padre había nacido en Praga, que había emigrado a Venezuela en 1949 con su hermano mayor, Lothar. Y en algún momento creo que alguien me dijo que estaban escapando del comunismo. Pero eso básicamente fue todo. En mi casa simplemente no se hablaba del pasado, no se hablaba de tradiciones ni de religión tampoco particularmente, lo cual era un poco raro porque hablábamos de todo. Hablábamos de política, hablábamos de arte, hablábamos de ideas. Pero la religión no se tocaba y las tradiciones tampoco. Perdón. ¿Me oye mejor ahora? Sí. Entonces nada, en esta casa maravillosa en el medio de Los Chorros, crecí y era hija única, pero tenía unos primos maravillosos, una de las cuales está aquí hoy, y montamos un club de detectives, porque yo más que nada quería resolver misterios. Y ese club lo llamamos el Club Bota Misteriosa, porque pensamos que eso le daba una cierta seriedad al asunto. Y lo que hacíamos básicamente era espiar a las personas que venían a la casa, o que vivían en la casa, o que trabajaban en la casa. Y lo que nunca me imaginé entonces era que el misterio más grande que yo iba a resolver jamás era el de mi propio padre. Los detectives del Club Bota Misteriosa teníamos unas pistas. La primera pista
la encontré en una caja. Y eso fue un sábado, nos reuníamos siempre los sábados en las mañanas y discutíamos un poco qué es lo que íbamos a hacer el día, a quién íbamos a espiar. Y mi primo Rodrigo estaba a cargo de espiar a mi padre ese día. Y cuando vino a reportar las actividades de mi padre, dijo, mira, tu papá movió una caja gris, con mucho, mucho cuidado, de su taller donde reparaba sus relojes, y lo movió. Yo me imagino que había tesoro o que había algo muy precioso dentro, porque lo movió con mucho cuidado y lo puso en la biblioteca. Y yo, tal vez porque era mi padre, pensé, mejor dejo que se vayan todos, y fui yo sola a buscar esa caja esa tarde cuando se fueron los detectives. Y efectivamente la encontré, donde había dicho Rodrigo, en la biblioteca, y la abrí. Inmediatamente cuando la saqué me di cuenta que no había tesoro, porque era muy ligera. Había un pasaporte, cuando la abrí, un pasaporte de 1950 de mi padre, que no tenía mayor interés. Y luego de repente me topé con esto. Era una tarjeta de identidad de cartón rosado y tenía una foto de un hombre que era obviamente mi padre. No tenía la nariz rota, no tenía las arrugas, pero tenía sus ojos. Y yo no tenía la menor duda que era él, pero tenía una estampilla de Hitler, decía Berlín y mi padre era de Praga, y en la parte donde decía nombre, no decía Hans Neumann, decía Jan Sebesta. Y yo creo que ese fue el momento donde me di cuenta que había allí un misterio, que habían allí unas grietas en esta vida maravillosa de color y de alegría que vivíamos, y que habían allí algo de lo cual simplemente no se podía hablar. Las otras pistas eran, como dijo Rubén, mi padre tenía pesadillas. No una vez, ni dos, ni tres, pero muchísimas. Mi padre nos despertaba a todos en la casa, a mi madre y a mí, porque estaba gritando. Se despertaba gritando en alemán o en checo, pero siempre en un idioma que no era español y que yo no entendía. La otra pista que teníamos es que en mi casa la familia de mi madre, que es muy numerosa, cubría las paredes y había muebles llenos de fotos a colores, de fotos de todos tamaños, de mi madre, de mis abuelos, de mis primos, de los primos en Chile. Había de verdad muchísimas fotos. Y había solo una foto de la familia de mi padre. Era una foto pequeña, blanco y negro, que estaba en su mesa de noche. Y tenía dos personas mayores, dos personas que parecían ausentes en esa foto. Y era una foto profundamente triste. Y yo cada vez que preguntaba de quién estaba en esa foto, simplemente mi padre me decía, eran mis padres, Otto y Ela. Y si preguntaba más, mi papá cambiaba el tema, o simplemente me confrontaba con una pared de silencio, o comenzaba a temblar. Así que yo de pequeñita aprendí rápidamente, porque yo le quería mucho, que me era mejor no preguntar sobre esas cosas que lo hacían temblar. Y luego, la última pista, que llega mucho más tarde en mi vida, en 1997, yo voy a Praga de turista. Y había una guía que decía que había que visitar, me fui con una amiga, había que visitar el memorial de Pinkas. Y si no han ido, les recomiendo que vayan. Hay 77.297 nombres escritos en todas las paredes. Y son los nombres de las víctimas de los nazis. Y cuando entran, si bajan 4 escalones y miran a la derecha, van a encontrar el nombre de Otto Neumann y de Ela Neumann. Y cuando los vi, pensé, el nombre de mis abuelos. Pero al mismo tiempo, yo no sabía cuándo habían nacido, ni cuándo habían muerto. Pero justo después, y no sé si lo ven allí, en la 9ª línea, a ver, que me fui a donde no era, en la 9ª línea está justo allí, Janusz Stanislav, nacido el 9 de febrero de 1921. Sí, esa de allí. Y a diferencia de todos los otros nombres en esa pared, no había una fecha de muerte, lo cual no era sorprendente porque mi papá estaba muy vivo en 1997, pero había un signo de interrogación.
Mi padre se muere en el 2001, unos años más tarde, y me deja esa misma caja que yo había encontrado de niña detective, con esa tarjeta de identidad con el nombre de Jan Sebesta y con docenas de documentos de su vida durante la guerra. Pero yo no me sentía capaz de abordar esa investigación. Yo me acababa de casar, acababa de nacer mi primer hijo, y me asustaba la oscuridad de hacer una investigación de la guerra, me asustaba lo que me iba a encontrar allí. Y pensé que no podía darle la atención a mis hijos y la alegría que mi familia meritaba si estaba metida de cabeza en una investigación del Holocausto. Pero poco a poco me fui armando de valentía y me di cuenta que era importante saber de dónde provenía para saber a dónde ir. Y comencé a hacerle preguntas a mi familia paterna, a mi tía Vera, que estaba casada, era viuda de mi tío Lothar y que estaba viva todavía, a mis primas, que eran mayores que yo, y contraté a una investigadora histórica en Praga, me metí en Google, en Facebook, en libros de teléfono, y conseguía gente y familiares en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Israel, en Australia. Y la gente me abrió sus archivos, sus recuerdos, sus corazones. Y comenzaron a llegar más cajas, incluidas una con docenas de cartas de mis abuelos que estaban internados en el gueto o en el campo de concentración de Terezín. Y poco a poco, por 10, 15 años, fui reconstruyendo un poco la vida de esta gente de la cual nunca me hablaron, como si fuera un mosaico. Y encuentro a los hijos de sobrevivientes y de amigos que ayudaron a mi familia, muchas veces arriesgando sus propias vidas. Y resulta que me di cuenta que estaba equivocada, porque mi investigación no me sumergió en una oscuridad extrema, porque dentro de todo lo cruel y todo lo terrible de las historias de mi familia, habían también muchísimos destellos de luz, historias de amor y de valentía. Ahora sé que en la familia de mi padre habían 34 personas. El núcleo eran 4. Estaba Ela, que tenía alrededor de 40 años cuando comenzó la guerra, y su marido Otto, que tenía casi 50, y sus 2 hijos, Hans y Lothar. Hans tenía 18 en 1939 y Lothar tenía 21. Era una familia clase media, vivían en Praga, tenían una fábrica de pinturas que no les sorprenderá saber se llamaba Montana. Esto es una foto de Lothar, mi tío, y de su novia que se convirtió en su esposa, Stenka. En 1939, cuando los nazis invaden Praga, la vida de mi familia cambia por completo y comienzan a perderlo todo. Bueno, no todo, porque no pierden la esperanza, pero pierden todo lo demás. Pierden sus pertenencias, pierden la capacidad de trabajar, pierden su libertad. Y la novia de Lothar no era judía. Estudiaba leyes, es una mujer absolutamente maravillosa, independiente, manejaba su propio carro, era de una valentía extrema, y venía de una familia adinerada y tenía acceso también a una finca. Y ella comienza a ayudar a la familia inicialmente llevándoles comida, porque se estaban muriendo de hambre, aún en 1940, llevándoles medicinas y haciéndolas un poco de mensajero, porque las familias judías no se podían desplazar, no podían manejar en coches. Todo eso que hacía Stenka, por supuesto, era absolutamente ilegal. Era ilegal darle un cigarrillo a un judío. Darles comida era un crimen espantoso. Y en 1942, en mayo de 1942, llega el primer documento diciendo que Otto, mi abuelo, mi abuela Ela y mi papá Hans deben presentarse en la estación de Bubny para ser deportados. Lothar estaba casado con Stenka y eso lo protegió temporalmente y no estaba incluido.
Y mi familia hizo todo lo que pudieron para salirse de esa lista. Y lograron sacar a Otto, lograron sacar a mi papá, pero no lograron sacar a mi abuela. Entonces, en mayo de 1942, mi abuela sola se monta en el transporte y se la llevan. La familia por 3 o 4 meses no sabe dónde termina Ela. Y eventualmente se enteran que está en Terezín, que está a unos 50 kilómetros de Praga, o sea, no está tan lejos. Y Zdenka, que es de una valentía extrema y es de un heroísmo pero sin igual, decide que ella se va a infiltrar en el campo de Terezín, se va a poner una estrella amarilla y va a ir a encontrar a mi abuela para llevarle un chal para que no tenga frío, para llevarle comida y para llevarle lo que más necesitaba, que era un poquito de esperanza. Y tengo mucha suerte porque entre las cartas que encontré estaba una carta de mi abuela contando este encuentro con Zdenka. Y cuando encontré a la hija de Zdenka, Zdenka también había escrito unas memorias que detallaban este encuentro en el campo de Terezín en agosto del 42. La otra cosa que ayudó a organizar Zdenka es un sistema de contrabando. Entonces, para que mi abuela tuviera más comida y un poquito más de dinero y un poquito más de recursos para sobrevivir unos días más en el campo, le comienzan a mandar paquetes totalmente ilegales todas las semanas. Y la persona que lleva los paquetes trae de regreso estas cartas maravillosas que me ayudan un poco a reconstruir la historia. En 1942, también en noviembre, llega otra nota de transporte diciendo que es Otto y a mi papá que les toca ir. A mi papá lo salvan a último minuto porque es indispensable para la compañía donde estaba trabajando, pero a mi abuelo Otto lo transportan. Esto es una de las cartas de mi abuelo y pensé que era bonito tener una imagen. No sé si lo ven allí, pero el papel está absolutamente lleno de los dos lados de sus palabras. Eso es una de las cosas que me dejó mi papá en la caja. Es un papelito así y es finito, 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 tanto así que me impresiona todavía que lo tenga aún en esa caja. Y es el ticket que le ha debido dar mi papá ese día en noviembre del 42, justo cuando se estaba montando en el andén del tren. Mi abuelo era el 448 y él sí se montó en el tren. Mi papá era el 449 y no se montó. Pero guardó todos estos años ese papelito. No sé por qué, pero me lo dejó en la caja. En marzo de 1943 llega otra nota a la casa diciendo que le toca a mi papá reportarse a Bubny. Y esta ya es la tercera vez. De esta no se salva. Ya le dijeron todos los amigos, todas las personas que tienen una cierta influencia, que no hay manera alguna de sacarlo de allí. Mi papá tiene sus cartas diciendo que es absolutamente crucial que no lo deporten a ninguna parte. Tiene las cartas de sus papás diciendo no hagas ninguna locura, pero no vengas para acá. Y tiene la gran suerte de que en la compañía de pinturas había un señor que se llamaba el señor Novak. Y el señor Novak, que era como el gerente general, le tenía mucho cariño a la familia y era una persona de una gran decencia. Y le dijo a mi papá, yo te voy a esconder. Y construyen entre él y Lothar y Zdenka un muro falso y crean un cuarto de 3 metros por 2 en la fábrica de pinturas. Este no era un sitio maravilloso para esconderse porque era una fábrica de pinturas que tenía a 50 obreros que entraban y salían. Pero el día que a mi papá le toca reportarse para el transporte, no se reporta, lo ponen en la lista de personas buscadas en Praga por la Gestapo y mi papá se esconde en esta habitación mínima de 3 metros por 2 y durante el día tiene que estar absolutamente en silencio, no se puede mover
Y una vez que los trabajadores se van a la casa, entre Stenka y Lothar y el señor Novak le traen comida y él puede salir por una ventanita. Una de las cosas maravillosas de toda esta investigación es que la fábrica sigue allí, en Praga. Y yo tuve la gran suerte de conocer a las hijas del señor Novak, que me enseñaron dónde escondieron a mi papá y que se recuerdan, porque una de ellas estaba viva durante la guerra, tenía 6 años, y se recuerda de las peleas espantosas entre sus papás, porque la señora Novak, entendiblemente, estaba muy preocupada por el riesgo enorme que estaba tomando el señor Novak. Mi papá se queda allí, en este cuarto, muy consciente de que es un sitio pésimo para esconderse, porque es la fábrica de pinturas de la familia. Y hay muchísimas personas que lo pueden reportar. Y mi papá tenía un gran amigo, su mejor amigo, que se llamaba Zdeněk. Se habían conocido en el colegio técnico, los dos eran bromistas, estaban en teoría estudiando química, y digo estudiando porque la verdad es que no estaban estudiando mucho. Estaban haciendo bromas, construyendo bombas de sulfuro para tirarles a los nazis y haciendo toda clase de idioteces, la verdad, y escribiendo poesía. Pero Zdeněk y él se adoraban y es de verdad una amistad preciosa. Y Zdeněk, como a pesar de que no era judío, lo mandaron a los trabajos forzados a Berlín y lo habían mandado a una fábrica de pinturas. Zdeněk viene de regreso a Praga en sus vacaciones de 3 días, viene a visitar a su mejor amigo que está escondido y se comen algo en la noche, me imagino que toman mucho y discuten sus vidas a la luz de la vela, a la luz de una vela, ¿no? Porque no querían que los vieran los vecinos. Y hay un dicho en checo que dice que la sombra más oscura está justo debajo de la vela. Lo cual quiere decir que si te vas a esconder en alguna parte, no te escondes en la periferia donde te va a iluminar la luz, porque allí te van a encontrar. Te escondes en el centro, justo debajo de la vela, porque allí no hay luz alguna. Y eso es exactamente lo que hace mi papá. Se lo tienen que imaginar. Es 1943. Un judío de Praga, de 22 años, buscado por la Gestapo, con su familia, apartando a su hermano, toda en los campos. Lleva semanas escondido y sabe que si se queda allí lo van a encontrar. Entonces decide contra toda lógica que su única opción es hacer algo tan descabellado que nadie se va a imaginar que está allí. Porque a ningún nazi se le va a ocurrir que un judío de Praga se va a ir a esconder, o no, a esconderse para nada, porque está a plena vista, a Berlín. Así que eso es lo que hace. Decide adoptar una identidad falsa, se va a la compañía donde trabaja Zdeněk, que es una compañía que existe todavía hoy en día, ya no está en Berlín, pero está cerca de Hamburgo, y con mucho miedo y una valentía insólita y unos documentos falsificados y una cápsula de cianuro, por si lo encuentran. El 3 de mayo de 1943, mi papá se monta en el tren de medianoche a Berlín. Allí vive por 2 años. Le comienza a pasar información a la resistencia acerca de los experimentos de la fábrica. Esa foto detrás mío, que detesto, para serles muy sincera, es una foto de la entrada a Warneke und Böhm, a la pintura de fábricas. A finales de los años 30, era una fábrica que hacía pinturas para la Luftwaffe, para las fuerzas aéreas alemanas, era una fábrica nazi. Y en ese medio vivió mi padre por 2 años, todos los días. Esa es una foto oficial del anuario de empleados de Warneke und Böhm. Ese es mi papá.
y era un empleado oficial, no era un trabajador forzado. Y allí está, con un flu, con su insignia de la compañía, como Jan Sebesta. Esta es posiblemente mi foto favorita de las fotos que me dejó mi papá en la caja. Y mi papá me la dejó sin explicación alguna. Y inicialmente yo pensé que era en Praga. Reconocí a mi papá inmediatamente, pero no sabía quién era el amigo. Y eventualmente encontré al hijo de Zdeněk Tuma, que tenía la misma foto. Y resulta que esta foto fue tomada en Berlín en 1943, en junio del 43, en plena guerra. Y están mi papá y su mejor amigo Zdeněk, su mejor amigo bromista, justo enfrente de la estatua de Bismarck, que es la estatua que simboliza el poderío nazi. Y era una estatua absolutamente de las preferidas de Hitler. Y allí están dos jóvenes, yo diría casi niños, bromistas, burlándose de los nazis y en el centro de su imperio, ¿no? Entonces, este libro, que aún no me creo sale en español, pero bueno, este libro es la historia de la increíble guerra de mi padre, de cómo sobrevivió 2 años escondido en plena vista en Berlín. Pero el libro narra varias tramas. Hay momentos en que se asemeja a un thriller, porque hay cosas que vivió mi papá que son de verdad espeluznantes y que se salvó, pero absolutamente de milagro. Pero es también la historia de cómo una niñita detective encontró finalmente a su familia y conoció a sus abuelos. Esos abuelos grises de los cuales no me hablaban están allí. Y yo los recuerdo así, y así los llevo en mi corazón. A mi abuelo Otto, con sus ojos brillantes, y a mi abuela Ela con su sonrisa pícara esquiando en alguna parte, en Austria probablemente, en los años 30. Y es también la historia de cómo una niñita viajó a través del tiempo para lograr entender los silencios de su padre. Cuando el tiempo se detuvo es un libro de las aventuras de mi papá en Berlín, pero también es un libro sobre resolver misterios. Es un libro sobre el amor, sobre la familia, sobre todo lo que no nos cuentan nuestros papás y sobre todo sobre esas cosas que no deberíamos, pero que muchas veces mantenemos calladas. Muchísimas gracias por oírme y nada, eso es todo. Espero que les guste el libro y... ¿Este funciona ahora? No. Lo primero, bebe un poco de agua, por favor, porque te lo has más que ganado. De verdad que de las cosas que más nos orgullece de poder editar libros de este tipo es conocer a gente tan fascinante como tú y estas historias. De verdad que nos sentimos privilegiados de poder editar libros así y que estas historias se conozcan. Más aún una escritora venezolana que cuenta su historia en inglés y somos los que tenemos la suerte de poder editarte en tu lengua materna. De verdad que muchísimas gracias. Una historia impresionante. Yo te había escuchado varias veces, no teníamos el gusto de conocerte, pero escuchar tu historia de primera mano me ha vuelto a cautivar, y a toda la audiencia, sin duda. Con lo cual yo sí abriría para algunas preguntas que queráis hacer y con mucho gusto Ariana las intenta contestar. Nacho, ¿no? Ajá. Yo te pregunto sobre Berlín. O sea, se escondió en el centro del huracán, ¿no? Y
¿Qué más información tienes sobre todo eso? O sea, ¿cómo tenía esa osadía, esa locura de irse ahí? Tenía a su amigo ahí, pero... Yo creo que mi papá fue siempre un aventurero. Y yo creo que si no hubiera sido aventurero, no se hubiera ido a Venezuela, por ejemplo. Y no hubiera creado las cosas que creó, porque hacer todo eso implica riesgos. Y yo creo que eso es algo que le viene de pequeño. Le gustaba tomar riesgos y le gustaba hacer cosas que eran un poco insólitas, ¿no? Yo creo que también hay una cuestión de tener 22 años. Yo creo que si a mí me presentaran, cosa que espero que no pase jamás, una situación donde tengo que decidir dónde me escondo, yo tendría muchísimo más cuidado, porque tengo una familia y uno es mucho más cauteloso, ¿no? Pero mi padre no tenía nada que perder. O lo mandaban a los campos, o se quedaba allí donde lo iban a encontrar, o hacía algo insólito, se jugaba todas sus cartas y se iba a Berlín. Y eso es lo que hace. Y en la caja que me dejó, entre las cosas que me dejó, están unas memorias, que son unas 30 páginas, donde él recuenta, fueron escritas en el 92, él recuenta su tiempo en Berlín, su tiempo con Zdeněk. Y tengo bastantes detalles de su vida del día a día, por supuesto recordados 50 años después, con todas las mallas que produce el tiempo, ¿no? con todas las narrativas que uno altera un poco con la memoria, pero los nombres de la gente con quien vivió, por ejemplo, de los apartamentos, los verifiqué todos, los nombres del jefe en la compañía de Barneke und Baum, por ejemplo, que era el Dr. Hogan, sé que existió y que estaba allí. En un momento dado habla de un tal von Strahlbaum que también estaba allí. Entonces, fue crucial para mí tener todo esto, porque de esa manera, me respondía a muchísimas preguntas que hubieran sido muy difíciles de responder, y que cuando constaté con los historiadores y con todo lo demás, y con los libros, pues era totalmente cierto. Por lo pronto, los hechos, dónde vivía, las cartas de raciones, qué hacía, en qué estaba trabajando. Luego viaja a Venezuela y se convierte en un gran empresario que utiliza la experiencia de las pinturas también, ¿no? Sí, es una de las cosas más bonitas para mí toda esta investigación es, porque yo crecí con pinturas Montana, con el Montanito, que era un señor con una brocha y unos overoles azules, y yo siempre pensé que raro que se llame Montana, pero es un nombre que suena un poco latino. Y claro, cuando comencé a hacer la investigación y me llegaron los papeles de Montana en Praga en 1930, fue un momento muy bonito. Y claro, son de esas cosas que uno dice, bueno, eso me lo ha podido contar, ¿no? Porque mi padre no me contó absolutamente nada. El hecho de que la compañía se llamara Montana, pues me lo ha podido contar, ¿no? O se lo ha podido contar a alguien. Marta, tú que conociste a mi papá, sí. ¿Tú sabías que la compañía en Praga se había llamado Montana? Me imaginé que la compañía tiene nombre por Montana por Estados Unidos. Yo dije, pero nunca me imaginé que era así. Porque Marta trabajó muchos años con mi papá. Quiero aprovechar ahora que me da la oportunidad de decir que me siento muy feliz de estar en este momento aquí. Yo soy venezolana, vivo en Venezuela, ahorita estoy de paso con mi hija que vive aquí. Conozco a Ariana desde que era muchachita y trabajé 18 años con ese honor. Y él realmente fue un hombre espectacular, porque no solamente el hecho de que tú dices aventurero, sino una persona muy creativa y amó mucho a Venezuela. Hizo muchas cosas, no solamente fue la parte empresarial, sino hizo muchas cosas en la cultura, en la parte social, hizo muchas cosas por Venezuela. Y de verdad yo me siento muy feliz, muy orgullosa y muy emocionada en este momento de estar aquí. Me parece que lo tuvieron de día Ariana ahorita, ojalá que estuviera ahí oyéndolo porque estaría muy orgulloso de lo que tú has hablado. Pero en Venezuela también fue un gran hombre y quiso mucho Venezuela. Y bueno, y esto es la parte que yo creo que es bien importante y que yo puedo decir. Gracias. Gracias por estar aquí.
De repente empezaron las preguntas. Sí, exacto, hay que hablar un poquito a veces. Yo no he terminado el libro. Entiendo que lo que te voy a preguntar viene después, pero entiendo que ni tu padre ni Lota llegaron a ir nunca ni a Terepín ni a ningún campo. Estuvieron siempre escondidos. Correcto. Tuvieron mucha suerte. Entonces mi papá oficialmente y Lothar no son sobrevivientes, porque no sobrevivieron en ningún campo. A mi padre lo han debido de deportar en el 43 y se escapa. Y a Lothar le tocaba irse en enero del 45 y él también se escapa de una manera, no sé si has llegado a esa parte del libro hasta el final, pero es bastante brillante la manera como se escapa Lothar y tal vez también muy arriesgada. ¿Y ellos viajan todos juntos, deciden irse a Venezuela? Ellos se van en el 49, no viajan juntos. Y eso no está en el libro, viajan de manera un poco complicada. Mi papá se casa con su novia durante la guerra, que se llama Mila, justo después de la guerra, en el junio del 45, y tiene a un hijo, que es mi hermano Miguel, y eso sucede en Praga. Pero él decide que se va a ir de Praga, y para que los comunistas no le caigan encima a la familia, se divorcia de Mila y se va él primero. Luego se va Mila con Miguel y luego se va Lothar vía Suiza. Y luego agarran un barco. Pero tú sí creciste de alguna manera sabiendo que tenía un hermano mayor. Sí, yo sabía y conocía y quería muchísimo a mi hermano mayor, pero era 23 años mayor que yo. Entonces, esas relaciones son siempre un poco raras, ¿no? Porque no es un contemporáneo, es una persona que tú miras como hacia arriba y que dices, bueno, es un poco insólito que mi hermano sea tan grande, ¿no? Pero eventualmente, cuando tenía 14, 15 años, me uní mucho a él y se murió en el 92, pero le tengo obviamente un cariño enorme y sí lo conocí muy bien. No, quería saber si a través de tu investigación alguna vez te enteraste de que tu papá habló esto con alguien, se lo contó a alguien, o sea, había alguien con quien compartió sus secretos. Mira, mi papá obviamente compartió sus secretos con Zdeněk, pero una de las cosas muy bonitas, por ejemplo, bueno, no sé si muy bonitas, pero muy raras, es que mi papá mantuvo su relación con Zdeněk hasta el fin de la vida de Zdeněk. Y fue una persona que fue muy cerca para mi papá, pero mi papá nunca le habló a mi mamá de Zdeněk y nunca me habló a mí de Zdeněk. Pero mi papá tenía una persona maravillosa en su vida que se llamaba Cecilia Luis, y Cecilia Luis, que era su secretaria, sí sabía de Zdeněk, porque resulta que le mandaban paquetes a Zdeněk cada diciembre con tarjetas, con regalos, con cachuchas de Montana, con t-shirts de Frica, con bromas, le mandaban chicle, ese chicle que tú masticas y se te pone la boca negra, por ejemplo. Entonces resulta que Cecilia sí sabía. Y yo creo que la gente cuando está traumatizada cuenta un poquito y se lo cuenta a distintas personas. Entonces sí, hay una cantidad de gente que me ha llamado, tengo la suerte enorme que se lo ha leído mucha gente, y a través me llamó una persona de Argentina y me dijo, mira, tu papá me contó esta parte. O también hay un amigo de Venezuela, me dijo, mira, tu papá me contó este pedacito en Berlín. Entonces sí, él contaba pedacitos y mi mamá sabía también ciertos pedacitos, pero te diría que nadie sabía más del 5% de la historia, apartando a Zdeněk, que sí me la contó toda, bueno, me lo contó a través de sus hijos, se lo contó mucho a sus hijos, entonces él sí le contó, tenía unos traumas distintos a los de mi padre, obviamente, y su familia sobrevivió a la guerra. La mía, de los 34 de mi padre, 25 no regresaron. Pero la familia de Zdeněk sabía más de la vida de mi padre durante la guerra y de mi familia, de lo que sabía yo, lo cual fue muy, muy impresionante constatarlo, ¿no? Bueno, al final primero. Visto desde otra perspectiva, para mí lo que estás contando es que la historia de tu padre es el mayor amor hacia los hijos, ¿no? O sea, el cómo proteger a un hijo de un dolor tan terrible por una vivencia tan dura como la que tuvo. Entonces, al mismo tiempo que descubres la caja, me parece que no puede haber mayor descubrimiento del verdadero amor que tenía hacia ti, ¿no? Entonces me parece francamente espectacular.
Muchísimas gracias. Sabes que a mí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero inicialmente eso no fue mi sentimiento, porque uno se siente un poco robado, ¿sí? Uno se siente un poco como que te quitaron una identidad y te quitaron tus raíces y te quitaron una cultura maravillosa de la cual he podido aprender y la cual me ha podido ser muy beneficiosa, ¿no? Tal vez a nivel de espiritualismo. Entonces uno siempre como hijo se siente como que los papás lo han podido hacer distinto y mejor. Pero inicialmente, sí, inicialmente eso fue, pero ahora creo que tienes toda la razón y creo que los silencios de mi padre era, bueno, porque estaba tratando de protegerme y también porque no lo podía, yo creo que cuando la gente está muy traumatizada no lo pueden comunicar, ¿no? Pero sí, era cómo él me iba a transmitir toda esta identidad que le había hecho tanto daño a su familia, ¿no? Así que te agradezco mucho el comentario, estoy de acuerdo. Por aquí había más preguntas. Hola, ¿qué tal? Hola. Quería saber, no he leído el libro, ¿por qué ellos deciden ir a Venezuela? O sea, hay una razón de que se van. Mi abuelo es sobreviviente, se escapó y en un barco llegó a Venezuela y ya. pero quería saber si ellos, como dicen que no son sobrevivientes del Holocausto, si hubo una razón por la que se fueron a Venezuela. Mira, ellos se fueron a Venezuela porque regresaron a Praga, consiguieron que los nazis, bueno, los nazis ya no había nazis, pero que les devolvieran la fábrica de pinturas y trataron de comenzar otra vez. En vez de 34, eran 9. Y de esos 9 habían 5 que eran menores. Entonces eran básicamente Lothar y mi papá y un primo que se llamaba Eric, que sobrevivió a la guerra. Y ellos trataron de montarlo. La vida, obviamente, en Europa, en la guerra, después de la guerra, era durísima y Praga estaba también medio destruido, no tanto como Alemania, pero obviamente la vida allí era muy, muy difícil. Y luego llegaron los comunistas. La familia de mi padre trató, por todas las vías posibles, de irse de Praga en el 39 y en el 40. Y uno de los documentos maravillosos que encontré en una de las cajas que me llegó de Praga, y tienen que leerse el libro porque esa parte es muy maravillosa, como me llega una caja del señor que vive ahora en la casa de mis abuelos. Y allí estaban los pedidos de refugiados, de visas americanos, de la embajada americana. Entonces ellos trataron de irse a Estados Unidos en el 39. Se trataron de ir vía Cuba también. Y trataron de todas las maneras posibles, pero todos estos países, bueno, como tenemos ahora, tenían cuotas de refugiados y nunca entraron en esas cuotas. O sea que por eso ellos siempre tenían la idea de irse, creo que trataron de rehacer sus vidas y en el 48 dijeron ya, esto no se puede. Y se fueron a Venezuela, lo estudiaron, las posibilidades en ese entonces eran Australia, que creo que les quedaba lejos, se han podido ir a Israel, tenían familia en Estados Unidos y Estados Unidos no era una opción, se han podido ir a Argentina o se podían ir a Venezuela. Y Venezuela era el único país que no tenía una industria propia de pinturas, sino que importaban pinturas de Sherwin-Williams, que era una marca americana. Argentina tenía una fábrica de pinturas. Entonces deciden Venezuela, uno de sus tíos que había sobrevivido, que se había ido en el 21, y uno que se había ido en el 38, fueron a Venezuela, hicieron un poquito de investigación, y hay una carta maravillosa de uno de ellos diciendo, mira, si toleran a los mosquitos, y un poco de la falta de cultura, que no es falta de cultura, pero una cultura distinta a la cultura europea, en Venezuela se puede vivir muy bien. No, pues dos preguntas más, Berta, que estaba preguntando, que han leído el libro. Sí, ya lo recomiendo. Sí, el libro que leí hace 2 años y efectivamente lo primero que hice acá fue hablar con Susana y decirle que tenía que decirle y me dijo que estamos traduciendo, y fue una grandísima noticia porque realmente me fascinó. Y ya no solo a nivel de testimonio histórico, sino como novela, que tiene un valor literario a mi juicio enorme, porque es un libro muy bien escrito y además es un libro hermoso en el sentido de que a medida que sigues el ritmo de investigación y que van recobrando forma las sombras, es como si
como si se extendiera a todas las víctimas. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, es una sensación muy bonita como de devolución, de devolver forma a lo que acabó siendo ceniza, que es trágico, que es terrible. Cuando se va viendo cómo vas descubriendo a tu abuela, la historia de tu primo, todas las historias, es decir, cómo van cobrando forma en todos esos personajes, es muy bonito, es como el Gracias. Muchísimas gracias, de verdad que obviamente, claramente eres mi lector ideal porque todo lo que quise hacer, obviamente lo has leído y te lo agradezco mucho que hayas proyectado toda esa belleza en mi libro y en mis palabras, y efectivamente fue lo que traté de hacer, ¿no? Fue lo que traté de hacer y fue un proceso muy orgánico, porque yo lo fui descubriendo y se fueron convirtiendo en personas que eran muy parte de mi vida. Mi pobre hija tuvo que vivir con los cuentos de mi primo en Auschwitz y que no creo que era necesariamente lo que quería estar viviendo hace 3 años cuando tenía 13 años, ¿no? Pero nos fuimos enamorando un poco todos de toda esta familia maravillosa, y contando los cuentos les dimos un poquito más de vida, ¿no? Y les dimos un poquito más de vida nosotros en casa como familia. Y yo creo que eso también es una tradición del judaísmo, ¿no? Contar historias y mantener estas historias vivas, porque de eso aprendemos. Bueno, ojalá aprendamos. Bueno, yo iba a hacer la pregunta que hizo ella, que por qué había escogido Venezuela, sobre todo por la diferencia de la lengua, ¿no? De la familia, y tengo entendido que hay mucha gente, bueno, lo sé, porque hay mucha gente que se fue a Venezuela. Sí. Y la lengua le costó muchísimo. Eso lo puedo decir porque en las memorias que me las escribió en español, y a veces las leo, y mi papá decía unas barbaridades, entre otras cosas, cuando tenía gripe, no decía tengo gripe o me tengo que soplar la nariz, decía me corre la nariz. Entonces, no sé, que era un poco una traducción que no sé de dónde venía, no sé si venía, pero mi papá creció hablando alemán y checo y aprendió ruso y hablaba francés. O sea que el venezolano, el español, era un quinto idioma, y nunca lo habló de una manera particularmente, no sé, Marta, tú me dices, yo creo que lo habló de una manera eficiente y efectiva, pero no de una manera particularmente literaria ni bonita. Sin embargo, escribió muchos artículos en periódicos, claro. Muy editados, ¿ah? Sí. Era con alguien que me imagino que se lo corregía, pero sí, efectivamente a veces le costaba un poquito decir alguna cosa, pero se daba a entender, era lo importante. Pero la cuestión es que se encuentra con gente que también vivió lo mismo y pudieron compartir, o esa parte de mi papá simplemente no la habló. Entonces, yo me imagino, y aquí me imagino, y es conjetura más que nada, que él justo cuando llegó en el 49 y los principios de los 50, es posible que haya compartido un poco más, y efectivamente había muchos checos, judíos y no, que emigraron a Venezuela, con los cuales trabajó y con los cuales terminó montando Pinturas Montana y trabajando. Pero mi papá simplemente no hablaba del pasado y no era una persona que se sentaba allí a hablar de que el pasado era mejor o peor. Simplemente había un bloqueo. Entonces él simplemente eso no era una cuestión que le interesaba. Era amigo de muchos sobrevivientes. Sé, por ejemplo, ahora que era amigo de Marcel Marceau, el mimo, que ayudó a muchos judíos a escaparse de Francia. Y Marcel Marceau estuvo varios viajes en mi casa, con mi madre y con mi padre, y simplemente no tengo la menor idea de si jamás hablaron de que eran judíos o del Holocausto. Pero lo que me interrumpí para aclarar un poquito a la señora, no sé si usted conoce Venezuela. Bueno, es que en esa época Venezuela era un país que prometía mucho desde el punto de vista no solamente económico, sino de solidaridad con los desplazados. Recibió muchísima gente, inclusive hay que Adriana lo en un caso de un barco que venía con un ciudadano judío y que no lo querían en un país, y Venezuela recibió. Entonces, no sé si de alguna
que influiría en eso, pero en un país de progresistas y un país donde había solidaridad, que por cierto hoy en día no existe con el total. Muy cierto. Sí, una pregunta que acabo de preguntar. Cuando haces toda la investigación, acabas de decir que sí habían personas checas con las que tu padre fundó la fábrica y se ¿llegaste a entrevistar a estas personas o a sus descendientes para tener información o no? Hablé con una familia que se llaman los Pic, y hablé con otros que se llamaban los Urbach. Hablé con Fela Urbach, que estuvo en un campo de concentración, y su marido estuvo en Riga y lo sobrevivió. Y me contaron un poco, pero ellos todos estaban más enfocados. Ellos conocieron a mi papá después de la guerra, y todos me dijeron un poco que mi papá simplemente no hablaba ni con ellos. Hablaban del presente y hablaban del futuro, pero no tocaban temas del pasado. Y mi papá, mucho más que Lothar, por ejemplo, cortó todo con la República Checa y nunca más volvió. Bueno, volvimos en el 1992, o 91, perdón. Pero más nunca tuvo nada que ver. En cambio, Lothar sobrevivió su trauma de una manera muy distinta, y sí habló un poquito más con sus hijas, muy poquito, pero habló un poco más de lo que le pasó a él con sus hijas, que son mucho mayores que yo, que tienen 25 años más que yo. O sea que lo llevo distinto, pero a mi papá simplemente el pasado no le interesaba. Cero. Tania. Del proceso del libro, ¿nos puedes contar un poco cómo fue el proceso de escribir el libro? Porque sé que te tomó muchos años entre investigar y escribir. Mira, la investigación fue de una manera muy orgánica, como les dije un poco al principio. Me daba un pánico espantoso. Después decidí, ya no me acuerdo cuándo fue, 1911, en el 2009, no 1911, porque allí no estaba viva. En el 2009 decidí que iba a traducir las cartas, que me llegaron las cartas que habían estado en el ático de la casa de Lothar. Y no fue hasta el 2016 que se convirtió en un libro. O sea, yo fui haciendo toda la investigación y le contaba mucho de todo esto a toda mi familia, a mi pobre marido, que está un poco harto del tema, yo creo, pero que él siempre me decía, mira, tiene que ser, él no me decía tiene que ser un libro, tiene que ser una película, esto es increíble. Y yo, tal vez un poco como para mantener a toda esta gente que se convirtió en parte de mi vida con nosotros, se lo contaba a todo el mundo. O sea, era imposible, y tengo una gran amiga que está allí detrás que puede decirles a todos que es cierto. Simplemente era bastante monotemática yo por muchos años, y hablaba de esto. Y fue a una cena en Nueva York con una gente, que era un señor que había sido embajador en Venezuela, un americano que luego por coincidencia había sido embajador en Praga, que me dijo: qué maravilla que estás haciendo esto, tiene que ser un libro. Y yo pensé que lo estaba diciendo, bueno, como lo decía mi marido, que tiene que ser una película. Y al día siguiente me dijo: yo te voy a poner en contacto con una persona que es un agente literario. Y efectivamente ese señor tiene hoy en día 94 años, en ese entonces tenía 89. Me puso en contacto con esta persona que me preguntó si yo había escrito algo, y yo había escrito cosas de ficción cuando tenía 20, 21, 22 años. Cosas yo creo que bastante mediocres. Pero bueno, el caso es que la gente literaria me oyó todo el cuento, le enseñé todos los documentos, y allí ella me dijo: tiene que ser un libro. Y originalmente iba a ser un libro sobre mi familia solamente, y tanto el agente literario como mi editor en Scribner, que fue mi primer editor en Estados Unidos, me dijo: mira, tú o nos cuentas un poco de tu experiencia investigando el libro, o no hay libro. Entonces, aquí me tienen, porque yo soy una persona súper tímida y súper privada. Aquí me tienen en un libro, lo cual ya es una cosa, y bueno, y hablando en público, lo cual también es una especie de milagro.
el calor que hemos tenido. Con el calor que hemos tenido. Pero es muy bueno que tengamos calor porque yo siempre me pongo como roja, como un pimentón cuando hablo en público. Entonces ahora podemos pretender que es el calor. Bueno, Mariana, déjame que te dé las gracias de nuevo en nombre de Nagrela y estamos felices de tenerte aquí, de tener tu libro en español, de ser los afortunados de poder ser los editores y de que me firmes un libro y me dediques un libro. En todo caso, muchas gracias a todos y gracias por venir.